Bueno, está con nosotros el ministro de Economía y Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez. Buenas noches, ¿cómo le va, Roberto? Gracias por venir. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, todo lindo. Bueno, Calculo que mucho run run en los últimos días. Ha tenido reunión con gente de Buenos Aires la semana pasada. Hemos sido sede nada más y nada menos que de la Comisión de Impuestos. sí, así es. San Juan fue sede de una reunión que hubo de la Comisión Federal de Impuestos, que es un organismo que se encarga básicamente de controlar la plata que se distribuye, o los recursos que se distribuyen por ley de coparticipación entre todas las provincias y CABA. Es un organismo muy importante, que no solamente hace de fiscalizador, digamos, de estos recursos, sino que también es un organismo de permanente consulta, hace mucho asesoramiento hacia todas las jurisdicciones que tengan alguna duda. Así que bueno, muy contento de haber recibido y desde San Juan dar una señal de que nosotros creemos en el federalismo, creemos en los equipos técnicos, en la parte técnica que está trabajando y un federalismo, digamos, moderno, que sea equitativo y que cumpla con algunas determinadas pautas que la sociedad está requiriendo en este momento. Roberto, le pusieron buena nota, ¿no? Le pusieron buena nota, porque no ellos, pero ahí, ¿quién fue que le puso como una de las tres provincias mejor administradas? Lo subieron al podio. Me imagino que habrá sido un orgullo. Pero le pregunto, ¿la provincia tiene superávit? Sí, bueno, el informe al que te refieres es un informe de la consultora 1816, De la que es consultora, una exacto. consultora muy importante, que es con la que el mercado Opera. financiero se maneja en el día a día. Esta nota, digamos, no proviene de una evaluación subjetiva, sino que tiene como parámetros objetivos, toman 7 parámetros objetivos: nivel de endeudamiento, capacidad de recaudación, gastos de capital sobre gastos corrientes, bueno, una serie de parámetros que hicieron que la provincia, dentro de toda esa estructura, quedara en el tercer lugar después de San Luis y Cava. No está mal. Sí, para nada. ¿Eh? Con respecto a la Sí, pregunta que me sí, hacías, sí. bueno, nosotros, ¿Qué es el tema, no, del que se habla? ¿No? sí, Superávit, sí, sí, sí. déficit y Te explico. Hagamos un poquito de historia para saber dónde estamos encuadrados en la actualidad. Para eso tenés que hacer comparaciones, sí. para ubicarnos cómo estamos relativamente con respecto a otras provincias y con respecto a Nación. En el año 2023, todas las provincias en general tuvieron un déficit financiero que equivalía alrededor del 1% del PBI. En el año 2024, muchas provincias, la gran mayoría, tuvieron superávit financiero. La provincia de San Juan tuvo un superávit que estuvo en el orden del 9% de sus recursos corrientes. El 9, Sí. entre lo que recauda y lo que gasta. Claro, es un porcentaje sobre los recursos Sí. corrientes. Ujú. Eh, digamos que desde ese punto de vista todas las provincias obtuvieron ese superávit y el año 2025 se presenta ya de otra manera, Ujú. porque la economía a la que nos fuimos enfrentando fueron cambiando de paradigma. En el año 2025 pocas provincias van a terminar con superávit, van a haber muchas que van a terminar con déficit. ¿Y esto por qué? Porque venimos de años de mucha inflación, de alta inflación, principalmente en el 2023, terminamos con inflaciones del 12%. Luego, en el 2024 venimos con inflaciones que van cada vez menos al mes anterior. Antes era al revés, vos tenías un mes, tenías una inflación, al mes siguiente tenías una inflación Sí. más alta y al otro mes una Sí. inflación más alta. Ahora últimamente se ha espiralizado un poquito, ¿no? Pero es muy poco, Sí. es muy poco. En el año 2024 entonces tenías un perfil de inflación que iba a la baja Ujú. y en el año 2025 tenemos a su vez otro panorama y es donde la inflación está estabilizada en alrededor del 2% a partir de abril. La última medición, la de octubre fue un 2,3%. La de noviembre va a andar Por en ahí un también. 2,3%, motivado principalmente por los incrementos en lo que tengan que ver con verduras, frutas y la carne, que subió casi un 8% en el mes.
Y ya para el mes de diciembre, sí, nosotros estimamos que la inflación puede estar en Bajando. alrededor de 1,9, un 2%. ¿Y cómo repercute eso en el déficit? Bueno, eso hace que, precisamente, cuando nosotros teníamos una bola de gastos que iban a un ritmo muy diferente a lo que iban los ingresos, hizo que durante el 2025 venís con una inercia inflacionaria en cuanto a los gastos. Vos cuando hablás ahora de cuánto fue el incremento de noviembre a noviembre, supongamos, Sí. anda en el 31%, Sí. o sea, la inflación interanual es del 31%, pero los gastos vienen como con una fuerza, una inercia un poquito más fuerte, y los ingresos no vienen a esa velocidad. Ujú. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos una política salarial, durante el 2025 vamos a terminar el año con un porcentual que está por encima de la inflación, pero nuestra recaudación está viniendo, estamos calculando que a lo mejor esté un 2% por debajo de inflación. Entonces eso hace que obviamente hemos tenido que recurrir ¿Eso por un enfriamiento de la economía? por un enfriamiento de la economía que comienza a partir de abril, mayo y se profundiza previo a las elecciones de medio término, Ujú. donde en el mes de junio también hubo un hecho de política monetaria que fue el desarme de las LEFIs por parte del gobierno nacional. Eso hizo que las tasas de interés se fueran a las nubes, una tasa de interés muy alta enfría la economía Ujú. vía consumo y vía crédito. Por lo tanto, la baja de actividad pegó más fuerte de lo que nosotros teníamos pensado. Claro. Ahora en este último mes se están viendo que a lo mejor puede haber alguna mejora. También previo a las elecciones hubo un proceso de dolarización muy fuerte. Claro. Los argentinos de a pie, digamos, y las empresas terminaron comprando cerca de 20.000 millones de dólares, que ahora en algún momento tenés que desarmar esa cartera. Porque compraste por la duda de que subiera, el dólar no subió como se tenía pensado, si bien está en la banda superior, pero anda en alrededor de los 1.450. Vas a necesitar ahora en diciembre plata para pagar los aguinaldos, o a lo mejor querés hacer la compra de un bien durable, entonces vas a tener que desarmar tu cartera de dólares y ponerla. Y un poco eso es lo que ha venido sucediendo ahora, o sea, tenemos un mercado cambiario que está relativamente estable. El gobierno tendría que salir a comprar dólares, no lo está haciendo porque ellos dicen no, voy a salir a comprar. Comprar dólares significa, vos compras dólares con... Subir el precio del dólar. Pero lo compras con pesos. Sí, emitir, claro, emitir. Exacto, vos tenés que emitir pesos. Sí. Entonces el gobierno dice, bueno, si emito pesos, eso se me puede generar inflación. No me va a generar inflación si esos pesos son demandados. Sí. O sea, yo pongo mayor cantidad de pesos, que es una oferta, pero si son demandados, no me va a generar inflación. ¿Usted compraría dólares en esta disyuntiva de No. qué hago? No. No, Igual que hace Caputo o Milei. no, porque, digamos, en este momento... Priorizar la inflación. Claro, exactamente. Entonces, en este momento, digamos, no habría un problema en el sector cambiario. El gobierno, de todas formas, ahora tiene un round importante y es pagar los 4.200 millones de dólares que le vencen de deuda el 9 de enero. Sí. Deuda soberana. Para lo que tendría compromiso de los bancos de Estados Unidos, ¿no? Sí, entonces, bueno, todo el mercado, digamos, está esperando en este momento algún repo o algún préstamo o alguna forma de que lo vayan a hacer. Yo estimo que va a suceder y eso va a hacer que a lo mejor unos puntitos menos baje, digamos, o más baje el riesgo país que andan en los 6.50. Roberto, le hago una pregunta Sí. que está entrelazada con esto y sobre el déficit y sobre las cuentas públicas de la provincia. Hará un mes más o menos el ex gobernador Uñac salió a decir que ellos también tenían superávit y no a costa de la actividad, una cosa así, no me acuerdo bien qué fue lo que dijo Uñac. Y le salió rápidamente el gobernador Orrego a decir que fue un Desastre financiero. desastre financiero la gestión de Uñac.
¿Me podría ampliar a qué se refiere con desastre financiero respecto de la gestión de MIEC? Pues nosotros cuando nos hicimos cargo del gobierno, en el mes de enero dimos una situación de cómo estaba la provincia de San Juan. En esa conferencia que dio el gobernador, que la di junto a él, Sí. dimos un poco las razones por las cuales nosotros decíamos, digamos, lo que estábamos diciendo, de que la situación financiera estaba en terapia intensiva y era básicamente que los ingresos venían creciendo a un ritmo muy distinto de lo que venían creciendo los egresos. La provincia de San Juan, para lograr ese superávit, fueron en términos nominales 3.000 millones, que creo que significa el 0,7 o sea, termina diciembre del 2023 prácticamente con equilibrio, pero logrado a base de algunos ajustes contables que lograron de que la provincia encuadrara, digamos, dentro de esa situación. Que ¿Hubo creatividad financiera? no sé si tanto como creatividad, pero contable, sí en todo caso. una situación en donde no se iba, o sea, eran ingresos que no se iban a repetir. Ajá. Entonces fueron ingresos que tuvo la provincia en el 2023, ¿Alguna extraordinarios, que no se iban a repetir, por lo tanto yo no lo podía considerar como algo Un flujo de normal ingresos, claro. y yo podía decir, bueno, en función de esto nosotros tenemos equilibrado. Claro. La provincia, las empresas del Estado también tenían una situación deficitaria, como era el OCE. Bueno, obra como social, es la obra social. la obra social, como es DEXA, la obra social recibió una deuda importante. Nosotros, cuando ingresamos, porque el gobierno nos dijo, bueno, ustedes tienen una determinada cantidad de recursos financieros, que sería tu activo, pero en ningún momento dijeron, también te dejamos este pasivo. O sea, y ese pasivo había que pagarlo. ¿Lo sorprendió el pasivo? Sí. ¿De cuánto era? ¿De cuánto era? Mira, para que te des una idea, como es más gráfico hablar de números, digamos que como es más es gráfico hablar de determinadas cosas, circunstancias. Por ejemplo, nosotros hoy pagamos lo que tiene que ver con certificados de obra pública, lo estamos pagando en 15, 30 días, en algunos casos al sexto día. Vos presentás el certificado de obra y en alguna situación lo estamos pagando al sexto día de que presentás el certificado de obra, cuando tenés un tiempo, digamos, para hacerlo. Y nosotros cuando ingresamos empezamos a pagar deudas del mes de agosto, del mes de julio, Impagas. del mes de junio, impagas. O sea, en diciembre estábamos pagando junio. Entonces, nosotros ingresamos, ¿cierto?, con un ejercicio contable de 14, 15 meses. Y un pasivo atrás que era... A ver, el ejercicio contable son 12 meses, pero Claro. si vos tenés que pagar Claro, todos esos 4 o meses 5 para atrás, meses para vos tenés... atrás, claro, 15 y a su vez, ahora me están ingresando recursos por 9 meses y medio. Es como vos tenés en tu actividad de todo el año 12 sueldos Sí. en el año. Bueno, la provincia, comparativamente con el que le ingresaba en el año 2023, estamos teniendo 9,5 sueldos. O sea, nosotros con 9,5 sueldos estamos arreglando los 12 meses y a su vez arreglamos los 14, 15 meses del año 2023. Yo creo que es bastante gráfico respecto de cómo fue la situación, digamos, recibida. Y así, digamos, con muchas situaciones. Nosotros teníamos en el Ministerio de Educación, hay deudas con respecto a las horas que toman los profesores, de muy antigua data. Yo firmo expedientes del año 2002, 2003, 2016, 2017. ¿Cómo? Que no Expedientes de horas. De horas Docentes. impagas, De horas docentes, impagas. Deudas a los de docentes. suplentes que tomaron horas suplentes en su momento, no fueron abonadas en su momento. 20 años estamos hablando. Sí, ¿Eso hay que actualizarlo? y eso se actualiza, por supuesto. Son valores actualizados. Pero sí, y todos los días firmo, ¿Cómo puede ser? digamos, expedientes de ese estilo. Te digo por el sector docente que es el más representativo. Sí, sí, sí. Y También son- me imagino y que en son obra pública debe pasar lo mismo. expedientes. Entonces, había una deuda registrada, pero también una deuda que no estaba registrada. Y que apareció... Y sí, termina apareciendo, por supuesto. Y en estos 2 años, ¿cuánto ha sido la pérdida que ha tenido la provincia, digo, con respecto a los ingresos que vienen de Nación? Porque antes llegaban ATNs, antes llegaban algún tipo de salvatajes, digo, en la gestión anterior, que ahora
no los cuentan en igual sentido. Sí. La disminución de recursos podemos decir que proviene de 3 fuentes. Tenemos 3 fuentes, a falta de una tenemos 3. Tres cosas que disminuyen. Claro, exacto. La primera, bueno, la más importante es la referida a la falta de actividad económica, digamos. O sea, nosotros durante el 2024 tuvimos reducciones en términos reales de un 20-25% en algunos meses. Descontado inflación. Sí, en términos reales. Claro. Por ejemplo, la de ahora, la de noviembre, Sí. y después sigo con Sí, los sí. demás. En el mes de noviembre hemos tenido una recaudación por coparticipación, que es la principal fuente de recaudación nuestra, de 166.000 millones, que implicó un incremento del año de un 24%. O sea, noviembre del 2024 versus noviembre de 2025 se incrementó un 24%. La inflación interanual, contando que va a ser un 2,3 ahora, es del 31%. O sea, tenés una reducción del 5,3% en términos reales. O sea, eso es la disminución. Y un 5% en términos reales es muchísimo. Claro. Bueno, la reducción provino. Una de las fuentes fue la falta de actividad. Vos tenés casi un 15-20% por caída de actividad. Pero también tenés recursos que son llamados discrecionales, que son los que Nación, digamos, dispone de su ejecución. ATN, por ejemplo. ATN, por ejemplo, pero tienen que ver, por ejemplo, FONIDI y conectividad. Claro. Después los subsidios al transporte. Después programas educativos. Después tenés programas de salud. Después tenés, por ejemplo, el programa Incluir. Sí, que son discrecionales del gobierno nacional que se quieren Exacto, entregar, diferentes ¿no? programas. Que significaban, digamos, entre un 7, un 9 y un 11% de los recursos de la provincia. Entonces También, ahí tenés otro poquito más. También para atrás. Y después, por otro lado, tenés la caída, bueno, a cero prácticamente, de lo que tenía que ver con transferencias para obra pública, que también significaban otros 7, 8, 9, 10% más. Hacerse Entonces, cargo también. la caída es realmente estrepitosa. Veía una planillita, que bueno, me llegan planillas todo el tiempo de Nación, en términos reales. En el año 2023, en discrecionales, en algunos programas discrecionales recibíamos 100 pesos y en el año 2025 hemos recibido 7 pesos. O sea, la caída ya no estás hablando de... O sea, es muy fuerte. Sí. Entonces, con toda esa disminución de recursos, nosotros hemos tenido que lidiar estos 2 años. ¿Y cómo se negocia o cómo se explica? Por ejemplo, ustedes están en paritarias, incluso con docentes y con... ¿comprende la gente cuando uno le hace un planteo realista, crudo como este? Sí. Por eso, digamos, me tomo todo el tiempo para explicarles. En algún momento he sido profesor. Y me gusta realmente explicar de la manera más sencilla y gráfica posible. Obviamente que por ahí cuesta, digamos, porque venimos con distintos chips, ¿viste? El primero fue el chip de disminución de la inflación. Sí. Ahora, después vas a tener el chip de que la economía anda rodando al 2%. Y después vas a tener una economía en donde la inflación va a ser el 0%. Y en ese caso, ¿cómo van a ser los incrementos salariales? Y en ese caso, cuando la inflación sea del 0%, los incrementos salariales van a tener con incremento en la riqueza. O sea, si vos sos más rico, y ser más rico significa cuánto te incrementa el PBI. Sí. ¿Y cuánto te incrementa el PBI a tasas chinas? 9%. Sí. En Estados Unidos al 3%. Y tasas argentinas, como dice Milei. Y depende de los intereses. Depende de los intereses que ponga Mausili. ¿No? Pero bueno, puede andar a lo mejor en un 6%. El PBI ahora en el 2025 va a terminar con un 4,5%, porque lo terminás comparando con un 2024 que es bajo, esa es la realidad. Claro. Pero en el 2020... Y además de parejo, en algunos sectores muy fuertes. No todos los sectores están creciendo al mismo ritmo. Claro. En el 2026 el PBI va a andar en el 4,7% de crecimiento y ahí sí ya vas a tener un crecimiento, digamos, por lo menos eso es lo que avisoramos nosotros. Este par de meses pueden ser a lo mejor un poco de rebote de la actividad económica, producto de que hay una remonetización, va a haber más plata en el mercado. Van a haber más venta de dólares, digamos,
se va a desarmar un poco de cartera, por lo menos ya todo lo que tenga que ver con cubrirse se está desarmando. O sea, vos te cubrís comprando algún futuro o algo, se está desarmando bastante y eso va a hacer que se termine moviendo un poco la economía en este par de meses. Sí, para la gente es aguantar ahora y el año que viene puede haber un poquito. Puede haber un poco más de mejor. movimiento, sí. Hasta un 2027 en donde ya, digamos, la fuerza de las inversiones van a ser más ¿Está costando un poco más esta paritaria de este mes, este cierre de año? A ver, con los gremios, hemos hablado con UPCN, hemos hablado con ATE, hemos hablado con los gremios de la ¿Docente? salud. Con los docentes nos volvemos a juntar el viernes. En términos generales estábamos de acuerdo en el incremento para noviembre y diciembre, pero bueno, estaban planteando otra cosa para el mes de enero y nosotros decíamos, bueno, ya que hacemos el mes de enero, hagamos hasta el mes de marzo, porque en definitiva ya sabemos lo que va a suceder. Para no arrancar marzo otra vez discutiendo sueldo. Exactamente, para que ya tengamos ya un comienzo de año. Ajá. Así que bueno, estamos en esa... Cerrar de acá a marzo. Claro, ese sería un poco el planteo. Ajá. ¿Y va me parece que, a ver, me parece que es mejor para todos, porque tener una previsibilidad sobre cómo van a ser tus ingresos, cómo va a ser tu trayectoria de sueldo, es bastante bueno. Porque el problema de la Argentina, ¿cuál ha sido siempre? La volatilidad. Uh-huh. Cuando el mundo es volátil, cuando tu economía es volátil, vos no sabés si vas a hacer o no un gasto. Ese ha sido el gran problema de la Argentina. Cuando vos le planteás estabilidad, y bueno, las inversiones empiezan a venir, uno empieza a hacer una trayectoria de consumo, sabe lo que va a tener de dinero mañana, pasado y pasado. Entonces la historia ya es diferente. Roberto, hablábamos temprano, hace un ratito, sobre el tema de la reforma financiera. La reforma financiera que impulsa el Gobierno Nacional. Todavía no hay mucho detalle de qué se trata. Comentábamos una información que llevó el Diario de la Nación, creo, y que la interpretó el Yeral sobre esta hipótesis de que la Nación recaude el 9 nada más de IVA y el resto para las provincias. Yo digo, esto es, lisa y llanamente, terminar con el sistema de coparticipación, porque así cada uno después le pone lo que sea. A San Juan le daba el 35 puntos más que había que tiene que poner según el Yeral. No sé si lo leyó así, ese informe. Teniendo en cuenta eso, ¿es un arma delicada? Yo me imagino que usted va a decir si hace falta hacer una reforma impositiva, eso creo que vamos a estar todos de acuerdo. Ahora, por ahí cuando uno lee ese tipo de cosas, ¿no resulta peligroso también? Ahí se está planteando una reforma laboral que creo que es necesaria, una reforma previsional que creo que también es necesaria. O sea, el mayor gasto que tiene la nación tiene que ver con su sistema de jubilaciones. Creo que andan en el 10% del PBI. Sí, 4 de cada 10 pesos que gasta el Estado es en jubilaciones, ¿no? Sí. Pero bueno, hay necesidad, digamos, de hacer una reforma. Son un poco la cantidad de activos que están solventando, digamos, la cantidad de pasivos, con una tasa de natalidad que viene a la baja en un 30%. Bueno, hay una serie de condimentos que hacen que necesariamente tenés que ir a una reforma. Hay una reforma laboral que también creo que es necesario. Que está entrelazada también, porque hay una informalidad galopante en la Argentina. Exactamente. ¿No? Y después está la reforma impositiva. Con respecto a la reforma impositiva, creo que no va a ser tan profunda la reforma que se está planteando del Gobierno Nacional, porque no son tiempos de crecimiento fuerte, digamos. En un momento de crecimiento fuerte podemos plantear una reforma del estilo de un super IVA, claro, donde la nación se quede con el 9% y el resto de las provincias haga algún tipo de competencia fiscal, digamos, para ver cuál es la que atrae mayor cantidad de inversiones. No creo que se vaya a una reforma de ese estilo. Creo que la reforma que se está planteando desde Nación tiene que ver con incrementar la formalización de la economía. Hoy vía reforma laboral. Vos tenés empleados en negro, pero porque también tenés ventas que no están declaradas. Claro. Entonces, lo que se debería hacer es, si mayor cantidad de gente declara impuestos, la base imponible se hace más grande
y ahí sí podés vos bajar alícuotas. Claro. Entonces, ese sería un poco el camino. O sea, todos sabemos lo que tenemos que hacer y es importante la secuencia. No solamente lo que tenés que hacer, sino que también es importante saber qué vas a hacer primero, segundo y tercero. Ajá, claro. Porque si no, el buen plan no termina funcionando. Entonces... ¿Y por dónde habría que empezar esto? Porque la verdad que la informalidad informalidad es muy grande. Es grosera, ¿no? Es muy grande. Hablando con autoridades de Nación, en el año 2024 creo que han dado en alrededor del 42%. Es muchísimo. Es muchísimo. Sí, la mitad de la economía argentina pasa por abajo de la mesa. Sí. Por eso siempre hay tantos blanqueos y se plantea un blanqueo permanente. Pero bueno, esa sería la idea. Me parece que la idea de la reforma es hacer algo con respecto al impuesto a las ganancias, de manera que vos te puedas... Hoy existe lo que se llama una presunción del monto consumido. Sí. O sea, presuntamente consumís una determinada cantidad de gasto. La mínima presunta. La idea sería que ya no pase a ser de esa manera, sino que en función del gasto real. Entonces, en función del gasto real, vos cada vez que vayas a un café vas a pedir la factura porque vas a saber que con eso la vas a poder deducir en el impuesto a las ganancias. Y así con todos los gastos que vayas a realizar. Entonces, de esa manera, el mismo contribuyente, digamos, es un factor activo en la política tributaria. Eso sería genial porque ganancia se coparticipa. Pero ganancia IVA se coparticipa, así que no toquen ganancia IVA, muchachos, porque que conviden un poco de cheque también, también me imagino que las provincias están planteando cheques, y ellos le dicen, y ustedes bajen ingreso bruto. Y cuando le dicen bajen ingreso bruto, ¿qué pasa? A ver, ingresos brutos tiene, digamos, la característica más mala que tiene, digamos, que es un impuesto en cascada. Eso significa que si yo te vendo a vos y después vos le vendés a él y vos a él, y yo te cobro un 3% en cada una de las operaciones, terminás pagando 3 y 3. Entonces, el IVA lo que tiene es, yo te vendo a vos y tenés un crédito y lo vas deduciendo. Entonces terminás pagando solamente sobre el valor agregado. Claro. Eso sería un poco a lo mejor el cambio que deberían hacer las provincias, ir a un impuesto a las ventas en lugar de un impuesto a los ingresos brutos, pero bueno, eso... Pero no se puede eliminar. No, eliminarlo, digamos, hoy ingresos brutos representa el 15% de los recursos tributarios de la provincia, o sea, es un impuesto muy importante. Pero bueno, yo supongo que la reforma impositiva que se está pensando de Nación, que creo que la van a tratar en enero, o sea, no va a pasar mucho tiempo. Todavía no nos han dado detalles de la misma, solamente estoy haciendo suposiciones en función, digamos, de elementos que tengo de juicio a mi mano, y yo diría que una reforma impositiva tan fuerte no la van a hacer, modificar la coparticipación tampoco, que sería eso, o sea, te vas a un superior, sería eso. Así que, pero sí pasaría a lo mejor por modificaciones en el impuesto a las ganancias, mayor formalización y bueno, algún tipo de operación por ahí. Durante estos 2 años, San Juan no ha tenido presupuesto nacional, o sea, no ha tenido de la Nación presupuesto, por ende, San Juan tampoco respecto de las certezas, ¿no? De cuántos ingresos íbamos a tener mensualmente. Parece que ahora sí va a haber presupuesto. ¿Cómo se viene esta negociación y cuál es el presupuesto que van a presentar en la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan? Mira, no tuvimos presupuesto nacional para el año 2025, pero sí, no sé, ¿pasó? Se enganchó un cable. ¿No? Pero, ¿Desenganchó? Sí. Ahí está. ¿Sí? Que me muevo mucho. Fíjate lo que sucedió este año. Nosotros tomamos como parámetro, digamos, lo que venía de Nación, por más que no presentó Nación su presupuesto, nosotros tomamos como insumo lo que nos dijo, bueno, ustedes van a recibir tanto dinero. Exacto. Nos dijeron que vamos a recibir 100. Sí. Vamos a recibir 107. ¿Ah, sí? Sí. O sea, yo creo que nunca estuvo tan acertado el número del presupuesto. Ah, mira. Eso es lo que sucedió. Mira. Así que es tiene cierta credibilidad. Sí. O sea, los muchachos que se encargan, digamos, de la elaboración del presupuesto, la verdad que han hecho una tarea bastante precisa. ¿Y el de acá? Perdón. El de acá estamos dándoles, digamos, los retoques finales que tienen que ver con la formalización, las formalidades. Ya tenemos los números.
Supongo que si no es esta semana, la otra la estaremos presentando en la Cámara. Yo pienso que la otra semana. ¿De cuánto va a ser más o menos el número? No lo tengo muy presente, pero va a estar cerca de los 3 billions. Y, ¿Algún área en particular? Perdón, Nati, ¿el número de incremento de respecto al anterior? También es difícil, digamos, Ajá. dar un número de incremento, anda alrededor del 30% si lo haces de punta a punta. Ajá. Pero hemos aprendido que trabajar con punta a punta por ahí no es muy recomendable, por ahí estamos trabajando con valores promedio, inflaciones promedio, pero andan alrededor del 30%. ¿Y las áreas a reforzar, digo, en términos de recursos? ¿Hay algo especial para obras, algo especial para educación, por ejemplo? Sí, a ver, todos los cañones los tenemos apuntados a educación y salud, sin descuidar, digamos, el resto de las áreas, por supuesto, y para obra pública también estamos en un 16% del gasto total. O sea, un porcentaje bastante... ¿Se identifican obras para esta? Sí, va preciso. Sí. O sea, hay una planilla, Sí. o sea, el presupuesto son El anexo. miles de hojas. Sí. El que miramos Viene nosotros. el ministro de obra y le dice, Roberto, yo quiero para tal, para tal. Exactamente. Es así. ¿Y para cuál le dio? No, no, pero hay una enumeración Sí. precisa, como dice Natalia, Ujú. de todas De todas, las obras que sí. se van a realizar. Sí. Es bastante ambicioso nuestro presupuesto, sí. ¿Alguna que En haya cuanto a tenido obras, ¿no? presupuesto nacional, se le cayó el presupuesto nacional y ahora entra con presupuesto provincial? Sí, hay algunas que están bajo esas circunstancias. No te puedo ahora precisar Pero cuál, podría ser el túnel de sonda. No, o alguna ruta. no, la verdad que no te 40. puedo precisar cuál sería. O sea que no va a ser un presupuesto de ajuste, el de San Juan. Y ¿Cómo no. sería de ajuste? Un presupuesto motosierra. Austero. No, a ver, nosotros nos manejamos con una... A ver, nosotros partimos de los recursos, digamos, que tenemos, lo machamos con los egresos. Todos los días estamos haciendo ajustes porque si nosotros tenemos mucho menos ingresos por diferentes fuentes, eso de alguna manera tengo que suplir. Y lo suplimos tratando de ser eficiente en el día a día. El día que vos te descuides, se descuida el presupuesto. O sea, yo todos los días veo 3 veces al día la CAIF, que es el estado de cuenta de la provincia. Ah, sí. Sí, en la mañana, al mediodía. Eso Analytics. Vendría a ser la cuenta como cualquiera hijo vecino revisa el banco, ¿no? El home Che, ¿qué banking. gasté? ¿En qué gasté? Home banking, ¿no? Sí, soy. ¿Sería eso? Ah, sí. Soy obsesivo con eso. Ah, Entonces, ¿sí? 3 veces al día lo analizo Ah, y ¿sí? cuando veo alguna diferencia. Algún número raro, dice, ¿qué pasó con este número? ¿Sí? Porque si no tenemos cortito todo digamos, todos los ministros hacen muy buen trabajo, digamos, pero Cuando hay un sacudón, se da cuenta pasa rápido. acá? sí, Se da cuenta rápido, exactamente, porque- sí. Y es la manera también de estar en funciones, digamos, y alerta de lo que está sucediendo en el Estado. Claro. Porque dice, che, mirá, ¿por qué se imputó tanta plata? Ah, fue, no sé, el subsidio al transporte, no se pagó el contrato, entonces tenés Y el ahí le número vuelve grande. el alma al cuerpo. Y ahí ve que no fue un embargo, che, no embargo nada. ¿En algún momento ¿Viste cómo estás con el desconecta número? usted? No. Ya sabía que iba a ser así, lo vio. O sea, usted va a cumplir 2 años. Sí. ¿Era tan malo como lo pensaba o no ha sido tan complicado la función de ministro de Economía? No, era como un poco me lo imaginaba. O sea, no te alcanza el tiempo, humanamente no te alcanza el tiempo para hacer todo lo que uno quisiera hacer. O sea, yo me planeo hacer 100 cosas y no sé, nunca me pongo a contar cuántas, pero seguro que a las 100 cosas por día no llego. Pero realmente no te da el tiempo, digamos, llego temprano en la mañana, estoy de corrido, hay veces que a las 22, 22:30 a lo mejor me voy a la oficina, pero llego a casa y sigo leyendo informes. Claro, Porque, me imagino. Y además viendo las cuentas, que el el home goteito, que el goteo de la nación, che, a ver cuánto. Yo me acuerdo que había un ministro hace mucho tiempo, que de la época de la convertibilidad, el Ricardo Ortiz, que le habían clavado embargo, tenía 350.000 embargos y decía, y estábamos viendo la cuenta así cuando caía del goteo, había un goteo porque las deudas de la nación te las cobraban antes y te dejaban caer una gotita, estábamos viendo cuánta
gotitas se caía todos los días, que era angustiante, porque en aquel caso, por supuesto, en un tablero absolutamente para atrás, ¿no? Pero también, che, viendo el numerito, viendo todo el tiempo, viendo el goteo en aquella época. ¿San Juan va a tomar algún crédito? A ver, la toma de crédito no es mala, digamos. San Juan hoy está con un bajo nivel de endeudamiento. Nosotros durante el 24 y 25 no hemos tomado deuda. Está por debajo del 2% nuestro pago de amortizaciones e intereses de deuda, digamos, que venía arrastrando la provincia. Es sostenible, digamos. El tema de la toma de crédito por ahí a lo mejor puede ser necesaria para el gasto de capital. Cuando Caso vos puntual, tomas una gasto, obra, por ejemplo. claro, para obras, ¿cierto? Todo lo que tenga Ujú. que ver con obras, obviamente, y que va a ser redituable a más de una generación. Dique, por ejemplo. Claro, por ejemplo, Ujú. o rutas. Ujú. Entonces, en donde no solamente ¿Túnel? va a ser, ¿Túnel? por ejemplo, puede ser, Ujú. pero todo lo que tenga que ver con que más de una generación se vaya a beneficiar, y bueno, es positivo la toma de deuda. Ahora, si vos decís que vas a tomar deuda para pagar sueldo, y bueno, ya estamos complicados, gasto corriente. Claro. O para pagar algún gasto del momento también estás complicado. Entre ¿Lo el- avalará sería el bueno, gobierno? no sería ¿Avala el bueno. gobierno nacional en toma de deuda? Sí, tenemos buen diálogo, digamos, justamente en esta llegada del Comité Federal de Impuestos la semana pasada estuvo el secretario de Hacienda, Ujú. Carlos Huberman, estuvieron sus dos secretarias. Lo elogió tenemos- mucho usted. Sí, 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 dijo que nos llevamos muy bien, nos sí, llevamos es muy verdad. bien. Sí. No, pero es verdad, Sí, sí, tenemos sí. buen diálogo. Hemos coincidido, digamos, en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. eh, y bueno, Yo le quería preguntar por sí. la deuda que sí paga la provincia. ¿Está pagando San Juan ya el crédito a Kuwaití para el acueducto Gran Tulum que está en veremos? Sí. O sea, la obra, digamos, no estaría, pero los pagos sí están, porque la provincia tomó deuda para ello 100 millones de dólares. y este año justo me calzó Me calzó, la devolución de la lo amortización. calzó el Sí, cross sí, de sí. izquierda. Lo calzó. O sea que en el 2025 San Juan empezó a pagar esos 100 millones de dólares. Sí, sí, sí. Y viste cómo de la manera, ¿no? El crédito está, la deuda está, el pago está y la obra no está. Ha sido muy... Y la verdad que... ¿Qué va a ser? Es así. Roberto, un gran gusto de recibirlo y de que esté con nosotros y que haya tenido esta charla tan a fondo de las cuentas públicas que no es habitual. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por Gracias. darme la posibilidad de expresarme. No, por Gracias. favor. Lo podemos invitar a que vaya a ir al supermercado porque sabe bien cómo hay que comprar. Debe ¿Cómo, cómo va de supermercado? No, yo creo que ahí tendrías que invitar a mi esposa, Las finanzas en la casa no me diga que las maneja su esposa. como tiene que ser. Muy bien. ¿Y se aprende de esa finanza casera para la provincia? Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, yo sí. llego y ella me mira, no sé Sí, cuánto que vale sí. una gaseosa. Por ahí uno maneja 1.000 millones de pesos, 10.000 millones de pesos. Y cuando tiene que manejar algo más chico, no tengo la envergadura. Pero ella lo maneja desde hace mucho tiempo, no es desde ahora. Ya cuando era secretaria de Hacienda, ella manejaba. De hecho, algo muy gracioso, pero por ahí la clave del home banking no la tengo, la tiene ella. Ah, mirá vos. Mirá Qué vos. bien, Y su cuando- esposa. Mirá Así le voy a vos. hacer. Y cuando Mira tengo que vos. hacer algún pago, que lo hago por Mercado Pago, digamos, le pido que me transfiera algo. Me hace acordar a alguien. Me hace acordar a alguien. La verdad, ¿no? Uno está tan abrumado de número que bueno. Pero bueno, me saca mucho trabajo, sin duda. No, sí, claro. Roberto, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Roberto Gutiérrez, el ministro de Economía y Hacienda de la provincia, pasó por Paren las Rotativas.